Así es, bueno, pues parece que se nos desconectó la señal un momento, pero vamos a regresar aquí donde nuestro pastor estaba hablando de Jeremías, ¿verdad? Estábamos viendo el verso en Jeremías, aquí a ver cuando lo encuentre, en el capítulo 1, verso 5, ¿verdad? Estábamos hablando que dice Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pastor, ahí puede continuar donde estaba hablando. Amén, amén, amén. Sí, decíamos que, ¿verdad? Ahí dice la palabra claramente que Dios es el que nos forma en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Dice, antes que te formase, porque decía que si dijera antes que te formases, ¿verdad? Era como que el baby se estaba formando a sí mismo, ¿verdad? Pero cuando nomás dice antes que te formase, indica que Dios es el que está diciendo yo te formé ahí, ¿verdad? Entonces, y que desde que hay vida, desde que el corazón empieza a palpitar, podemos decir, ¿verdad? En el vientre de la madre ya es una vida que está ahí, y Dios es el que está dando esa vida. Así que por eso creemos, ¿verdad? Claro, nosotros amamos tanto a la madre como al baby, ¿verdad? Y sabemos que Dios es el que tiene control de nuestra vida, pero muchas veces, ¿verdad? Hay, especialmente en estos tiempos, tristemente, ¿verdad?, que se aprueba y todo el aborto, y en fin, diciendo que la mujer tiene derecho de su cuerpo, pero ¿qué del cuerpecito del baby que se está formando, ¿verdad? Así es. Si dijéramos que la mujer tiene derecho para hacer lo que quiera con su cuerpo, pero ahí hay otro cuerpecito que está formándose en su vientre. Así de que a partir de ahí tenemos que nosotros considerar, y sabemos que el único que tiene derecho a quitar la vida es Dios mismo, porque es el que la da. Ningún ser humano tiene derecho de quitarle la vida a otro ser humano. Así que gloria sea al Señor. Continuamos, Felipe. Sí, para mí es difícil aceptar lo que dicen que es un pedazo de carne, ¿verdad? O algo que es parte del cuerpo de la mujer, porque cuando ya tiene un latido, ¿verdad? Ya es un corazón separado, ya es una persona separada. Le quiero enseñar esta nota aquí, en un quote de el doctor y ministro James Kennedy, que él lo puso de esta manera. Dice: o una de dos, ¿verdad? Está dando una opción aquí. Dice: una de dos, o creemos lo que dice la Biblia sobre el valor de la vida, independientemente de las situaciones, o determinamos nuestro propio código de ética respecto al asunto. Como personas y como nación estamos en un terreno peligroso si escogemos este último. Entonces, casi lo que usted nos estaba diciendo, ¿verdad? Que él dijo independientemente de situaciones. Él sabe que a veces hay violaciones, hay circunstancias donde, digamos, la madre está dando a luz y hay riesgo que pueda morir, y él está diciendo, ¿verdad?, independiente de momentos difíciles, ¿verdad?, nosotros creemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que hay valor en la vida, que Dios da valor a la vida, ¿verdad? Entonces debemos nosotros de, ¿verdad?, valorar también ese regalo de vida. ¿Verdad? Varias cosas que podemos mencionar aquí. Si Dios está contra el aborto, entonces el aborto le causa aflicción, ¿verdad? Piensa en eso por un momento, porque ¿quién da vida? Pues es nuestro Dios, ¿verdad? Él da la vida. Entonces, aún dice la palabra, hay un verso que ahorita recuerdo que dice que Él es el que tiene el poder de dar, ¿verdad?, como quitar también la vida. Entonces, ¿verdad?, si Dios está contra el aborto, entonces el aborto le causa aflicción. Él ha enviado estos seres a la tierra, a la vida. Entonces, cuando, ¿verdad?, se corta así violentamente la vida,
pues yo me imagino que a él le lastima el corazón. Número 2, también está el punto que si Dios está contra el aborto, también el suicidio asistido nunca es su voluntad. Hay un verso que recuerdo, quizás es el que estaba pensando anteriormente, que dice que, ¿verdad?, solo Dios tiene ese derecho de quitar la vida, ¿verdad? Ya había uno en los 10 mandamientos, dice que no matarás, dice, ¿verdad? Los 10 mandamientos, ahí está claro, sí. No matarás. Yo en lo personal también creo que, ¿verdad?, hay muchas personas parejas que no pueden tener hijos, ¿verdad? Entonces, un niño que se le da ¿cómo se dice? La oportunidad de ser adoptado, ¿verdad?, puede traer felicidad a una pareja que es estéril, que no puede tener hijos, ¿verdad? Entonces, no siempre la gente, ¿verdad?, piense que el aborto es la única solución o la única opción, ¿verdad? Porque puede llevarlo a cualquier departamento de policía, biblioteca, gasolinera y entregar ese bebé y darle una vida mejor, ¿verdad? Yo he visto la bendición de Dios cuando, ¿verdad?, hay un huérfano, hay un bebé que no tiene familia, no tiene quien lo cuide y luego son adoptados por, ¿verdad?, una familia cristiana y le dan una vida muchísimo mejor de lo que pudo haber tenido, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, para mí que el aborto no debe de ser una opción, en mi opinión. Y número 3, quiero decir, si Dios está contra el aborto, el término a favor del aborto es una contradicción para los cristianos. Es una contradicción para los cristianos. En ninguna parte de la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios está de acuerdo con eso, de quitar la vida, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor respecto a este asunto de vida o de muerte, ¿verdad? Ya tocamos en un verso de Jeremías. Vamos a ver qué dicen otros 2 personajes bíblicos, ¿verdad? ¿Qué nos dice el salmista David, por ejemplo? Si usted nos va siguiendo ahí, vamos a ver lo que la palabra nos dice en el libro de Salmos, ¿verdad? Donde David escribió Salmo 139. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, tal y como nos decía el pastor, que no fue que nosotros a nosotros mismos nos hicimos, dice un verso, ¿verdad?, sino que Dios nos ha hecho y fue con intención, fue con diseño, fue con planeamiento que el Señor nos formó desde el vientre de nuestra madre. Y el verso siguiente, el verso 14, siguiente, nos dice, te alabaré. Ahí David se está dando cuenta, ¿verdad? Se está provocando alabanza en el corazón de David porque Dios nos hizo. Dice, porque formidables, maravillosas son tus obras. Y por eso David dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. O sea que de todo corazón él sabe, que no queda duda, ¿verdad?, que él está maravillado a causa del Señor. Y por eso está diciendo David que él merece toda la alabanza, toda la adoración. Continúa David, verso 15, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Que Dios ya nos conocía, ¿verdad? Ya nos conocía aún antes de nacer. Hoy en día, ¿verdad?, las parejas van al doctor y le ponen como un rayo X, como casi una cámara ahí en el estómago, y ahí se pueden ver ya los deditos, la cabecita ya formándose, ¿verdad? Y Dios tiene hasta más habilidad, ¿verdad?, de poder vernos ahí en el vientre de nuestra madre siendo formados. Qué lindo, ¿verdad? Y siempre que sale el tema del aborto, recuerdo este verso. Siempre cuando los políticos hablan del aborto, yo siempre me acuerdo de este verso que dijo David, mi embrión vieron tus ojos, mi embrión. Usted sabe que el embrión es una de las etapas más
primeras, ¿verdad? En el desarrollo de un bebé, de un ser humano, el embrión está en el vientre de la madre. Y aquí David dice que mi embrión, dice él mismo, en esa etapa vio a Dios. Para mí que eso es cemento, es concreto, ¿verdad? La evidencia, ¿verdad? Que ya tenemos valor, que ya somos un individual separado de nuestra madre, que ya tiene la habilidad de conectarse a Dios directamente, ¿verdad? Entonces ese argumento de aborto que ¿verdad? Que todavía es parte de la madre y que es un pedazo de carne, eso es una mentira, porque aquí David nos está enseñando que ya tenemos esa habilidad de reconocer a Dios en esa infancia. Dice, y en tu libro, si no fuera suficiente nosotros reconocer a Dios, Él también nos reconoce. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Para mí que eso es el plan, ¿verdad? Que Dios ya tenía, es el plan para nosotros, ¿verdad? Que ya Él tenía todo escrito de antemano. Me gusta cómo lo pone un pastor, que él dice, ¿verdad? Que nuestra alma ya Dios la había hecho, ya existíamos en el reino de los cielos, ya estábamos allá. Y Él solo necesitaba un cuerpo donde poner esa vida, esa alma. Entonces, ¿verdad? Tú quizás naciste en este país, quizás naciste como latino en Centro Suramérica, quizás de Inglaterra, sea cual sea, ¿verdad? Por cualquier razón que Dios quiso, te puso en ese cuerpo, en esa familia, en esa nación, parte de esa raza, cultura, etcétera, ¿verdad? No tuvimos nosotros control sobre quién fueron, qué es nuestra nacionalidad, ¿verdad? Si hay personas que dicen mi madre nunca me quiso, mi padre nunca me quiso, nosotros no tuvimos control sobre quién fue nuestra madre, quién fue nuestro padre. Yo recuerdo una señora que sufrió mucho de rechazo, ¿verdad? Recuerdo que es porque su madre, ¿verdad? La rechazaba desde el vientre, no la quiso. Entonces no tenemos control sobre de dónde nacimos, pero lo importante no es eso, no es dónde nacimos, sino lo importante es que eres creación de Dios, puedes ser hijo e hija de Dios, y que en los ojos de Dios tiene valor. Antes aún de nacer, ya Dios puso valor en ti. Y este cuerpo físico es terrenal, es temporal. Tu alma es eterna, tu alma es la que va a llegar al reino de los cielos. De verdad, estos cuerpos envejecen, estos cuerpos se debilitan, se cansan, ¿verdad? Pero dice el Señor que levantaremos ala de águila, que seremos fortalecidos, ¿verdad? Que no nos vamos a debilitar, ¿verdad? Entonces seremos transformados, dice la palabra. Entonces eso es lo lindo del Señor, ¿verdad? Es saber que este cuerpo, a fin de cuentas, no lo es todo, ¿verdad? Esta vida no lo es todo. No termina con esta vida, ¿verdad? La historia, qué lindo, ¿verdad? Como hablamos de la historia de amor que escribimos, y aquí estamos hablando de la historia de la vida también. Unos puntos sobre este tema. Para el salmista no hay duda respecto al valor y la fuente de la vida. Dios es quien da ese valor. Él dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre, claramente dándole a Dios, ¿verdad? Esa delegación, ¿verdad? Que Él fue quien nos hizo. Formidables y maravillosas son tus obras. Él reconoce la maravilla y dice, como les mencioné, mi embrión vieron tus ojos. El salmista declara que la vida comienza en el vientre. Vamos a ver otro comentario que hizo un ministro que muchos de ustedes ya conocen, el ministro Charles Spurgeon. Muchos ya han escuchado de él, el pastor Spurgeon. Y él dijo esto, dijo, antes que nosotros tuviéramos ninguna preocupación, ya Dios se preocupaba por nosotros. Piensen eso. Antes de que viéramos la luz del día, ya la luz del mundo
Dios estaba con nosotros. Y tercero, él dijo, antes de nacer ya éramos objeto del cuidado y la protección de Dios. Pastor, ¿quiere agregar algo ahí sobre el cariño, el interés que Dios toma por nosotros, el valor que tenemos para Él, verdad? Gloria a Dios. Amén, amén. Indiscutiblemente creo que lo que Dios más ama es al ser humano, a las personas, ¿verdad? Porque tanto Él hace para nosotros. Como todos sabemos lo que nos dice, que nos amó tanto que dio a su único hijo, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros por siempre estemos bien. Dios nos ama tanto que Él quiere lo mejor para nosotros, no solo en esta vida, sino por la eternidad. Por todo el tiempo Él quiere que nosotros estemos bien, que de hecho nos hizo para ser eternos, ¿verdad? Porque todos vamos a ser eternos, vamos a vivir por siempre, ¿verdad? En algún lugar. La Biblia habla de dos lugares, ¿verdad? Aparte de, digamos, donde estamos ahorita, que es la tierra, y luego en la eternidad, pues cielo, o el otro lugar que es el lugar de sufrimiento. Pero Dios no quiere el sufrimiento para el ser humano, Dios quiere el bien. Él dice, he puesto la vida y el bien delante de ti, escoge. Dice, escoge la vida para que vivas. Dios quiere que vivamos, y Él por eso nos sostiene, nos da el sustento, el alimento y todo. Entonces, y Él nos ama desde antes de nacer, como los versos que hemos estado citando, y que ha citado Felipe Jr., que Dios aún antes de que naciéramos, Él ya nos conocía, ¿verdad? Como dijo la palabra que está en Jeremías, que mencionábamos, que dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y como dice también en el Salmo 139, donde dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, sin faltar. Imagínate, Dios nos diseñó, ¿verdad? Y por eso, como dice, ¿verdad? En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Entonces, digámoslo de esta manera, Dios tenía ya determinado cómo íbamos a ser, cómo iba a ser el ser humano. Cada componente del cuerpo, digamos, ¿verdad? Los ojos, la vista, los órganos internos, todo, la piel, en fin, cada parte de nuestro cuerpo Él la tenía diseñada, y como dice ahí, ¿verdad? En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, dice, ¿verdad? Y como dice también en Jeremías, ¿verdad? Que antes que te formase en el vientre. ¿Cómo es que Dios nos formó todo nuestro organismo interno y todo, ¿verdad? Para que pudiéramos funcionar bien. Qué cuidado, qué maravilla, ¿verdad? La que Dios hizo. De hecho, es la corona de la creación de Dios, son las personas, es el ser humano, es el hombre, es la mujer, es la corona de la creación de Dios. De hecho, fue lo último que hizo después de crear cielos, tierra, mares y todo lo demás. Por último dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces Él nos creó, después creó la mujer también, ¿verdad? Para ser ayuda idónea del hombre. Y ya después del hombre y la mujer, Dios quiso que vengan los hijos, la familia, la descendencia, para multiplicación, para llenar la tierra, como dice, ¿verdad? Para que ese plan que Él tenía de llenar la tierra y en fin, crear a los seres humanos, digamos, ¿verdad? Él lo hizo de esa manera. Entonces ahora los hombres quieren
las personas quieren controlar eso, ¿verdad? De decir, no, pues ya hay suficiente gente, ya no necesitamos que nazcan más y todo. Y han inventado la manera de evitarlo, ¿verdad? Y a lo que llega me da esa palabra que es tremenda, la palabra aborto, ¿verdad? Aborto, o sea, el hecho de bueno, cuando hay un plan, ¿verdad? Y hacen algo para que no se lleve a cabo, dicen abortó, ¿verdad? Abortó el plan, ¿verdad? Lo que había no se hizo, no se realizó, es como un aborto. Entonces, lo que para que un niño, una vida no venga, quieren sacarlo antes, quieren destruirlo, quieren matarlo, quieren, ¿verdad? Pero es igualmente, si hay una vida ya dentro de un vientre, conforme al plan de Dios, el propósito de Dios, ningún ser humano tiene derecho de aniquilar esa vida, de matarla, ¿verdad? Nadie tiene ese derecho. El único que da la vida y la puede quitar y tiene el derecho es el Creador mismo, que es Dios. Así que, ¿verdad? Y nosotros le damos gracias. Imagínate si nos hubieran abortado a nosotros, ¿verdad? Imagínate que te hubieran abortado a ti que estás ahí escuchando esta palabra, ¿verdad? Tú que eres una mujer, ¿verdad? En estos tiempos, tristemente, ¿verdad? En algunos lugares, en muchos países, en la mayoría, hay mujeres que dicen, bueno, yo tengo el derecho a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Imagínate. ¿Qué tal que eso lo hubieran dicho antes que tú nacieras y lo hubieran hecho contigo? No estarías ahí, ¿verdad? Pero tú naciste, ¿verdad? Y nosotros nacimos y por eso estamos aquí. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? ¿Cuántos nunca nacieron? Otros nunca fueron formados, nunca tuvieron en un vientre, ¿verdad? Formados, ¿verdad? ¿Cuánta gente podía ser que pudiera haber sido y no fue, ¿verdad? Pero nosotros fuimos y somos, por la gracia de Dios, ahora. Y Dios nos ha sostenido. Él nos ha dado la vida y nos la da hasta el instante presente. Entonces, qué maravilla eso. Y como decimos, Dios bendiga a todas aquellas mujeres que han tenido sus niños, que tienen sus hijos. Qué bendición esos matrimonios. ¿Cuántos matrimonios también hay por ahí, verdad? Que quieren un hijo y no lo tienen, ¿verdad? Por A o B razón. Ellos no está. Hay matrimonios, yo conozco matrimonios que han deseado, han anhelado niños y no han nacido. No han nacido, ¿verdad? Dios sabe por qué, ¿verdad? Pero así es. En cambio otros que no quieren, ahí vienen las criaturas, ¿verdad? Así que Dios tenga misericordia de este mundo, porque es tremendo, porque la gente no nomás mata a los niños, pero ya ves cuántos se matan a sí mismos ya como seres humanos, grandes hombres, que tristemente hay tanto crimen y asesinatos y la gente le quita la vida a otro, ¿verdad? Lo cual la Biblia dice, no matarás, uno de los 10 mandamientos principales, ¿verdad? De los 10, uno que dice, no matarás, ¿verdad? Así como está escrito. Entonces nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona, sea un niño, sea un bebé, aun cuando esté en el vientre de su madre. Así que, pues Dios que nos ayude, Dios que ayude a este mundo, porque son millones y millones y millones de niños que tristemente no están porque fueron abortados. Dios tenga misericordia, Dios perdone, ¿verdad? Dios perdone a las naciones y a las personas que han participado en eso, ¿verdad? Dios tenga misericordia, Felipe Junior. Amén. Quiero agregar aquí un poquito lo que estaba diciendo nuestro pastor, porque ¿verdad? Él ya va tocando ciertos puntos que íbamos a hablar. Una es que, como mencionó él, ¿verdad? Que la mujer podrá decir, pues es mi cuerpo. En cierto aspecto, ¿verdad? Tú sí tienes autoridad sobre tu cuerpo,
¿verdad? El gobierno no te puede decir qué hacer con tu cuerpo. Ya ve ahorita cuánta controversia hay sobre los que se han puesto la vacuna y los que no quieren ponerse, ¿verdad? La vacuna del COVID, ¿verdad? Ahí también es el cuerpo de uno. Y uno tiene el don de poder elegir ponérselo, ¿verdad? En este país, ¿verdad? Hay otros países donde están obligando a la gente. Entonces, ¿verdad? Hay diferentes opiniones, pero como les digo, ¿verdad? Que el ser que está en el vientre ya es una persona separada, ya es una persona, ¿verdad? Con su propio corazón, sus propios pulmones, su propia mente, ¿verdad? Ya tiene habilidad. A la vez ese bebé no decidió nacer, ¿verdad? Ya fue decisión de los padres. Entonces, ¿verdad? Sería un poco cruel, ¿verdad? Querer, como decía el pastor, abortar, cortar esa vida antes que ha comenzado. Y lo otro que quiero mencionar también para todos los que han sido pastores, han sido padres o quieren ser padres, ¿verdad? No comete el error que por costumbre se ha cometido, ¿verdad? Me vino eso a la luz cuando les mencioné que aquella mamá que desde joven, ¿verdad? La hija se había sentido siempre en depresión, rechazada, llegar a descubrir que era porque la madre desde antes de nacer no la quiso, ¿verdad? Entonces yo creo que un grave error que hacemos es preguntarle a los padres, que los que ya están embarazados, decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres niño? ¿Quieres niña? O decir, yo quiero que sea niño, Yo pienso que eso es un error, porque ese bebé ya está ahí, ya es lo que es, ¿me entienden? Entonces hay que tener cuidado, porque si empezamos a decir, pues yo hubiera querido niña, hay que tener cuidado, porque sin darnos cuenta no ha nacido y ya estamos rechazando ese bebé. Ya estamos abriéndole puerta al enemigo que ataque de esa manera, ¿verdad? Emocionalmente a nuestros hijos. Debemos de amarlos, debemos de cuidar de ellos, ¿verdad? Acuérdese, ¿verdad? Cuántos personajes en la Biblia, ¿verdad? Son un gran ejemplo. Acuérdese, ¿verdad? El amor que tenía, era Isaac, ¿verdad? Que tenía todos sus hijos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? De la misma manera tenemos que amar a nuestros hijos, amarlos de todo corazón, ¿verdad? Todos van a ser diferentes, ¿verdad? Apoyarlos y sobre todo, pues aconsejar que busquen al Señor y que le sirvan en la mejor manera al Señor, ¿verdad? Y con amor, ¿verdad? Aconsejarlos, dirigirlos a que busquen al Señor, porque eso es lo que necesitan ellos, aunque no se lo digan a usted. Lo de más alto valor es el amor y aceptación de sus padres, ¿verdad? El apoyo de sus para poder llegar a esos sueños que tienen, metas, logros, ¿verdad? Que los padres les apoyen y siempre, yo hago lo mismo con mis hijas, ¿verdad? Yo las aconsejo, les apoyo, pero siempre les digo, ¿verdad? Número uno, pone a Dios en primer lugar, siempre. Pon a Dios en primer lugar, busca a Dios, porque lo que hoy usted les enseña ya cuando sean grandes, dice la palabra, es no se apartarán de ese camino, porque usted ya puso esos cimientos desde pequeños, ¿verdad? Yo he escuchado de padres que ya cuando los niños son grandes, quizás han pasado de esta vida o están celebrando algún cumpleaños, sea lo que sea, ellos dicen, siempre cuando yo estaba pequeño miraba ahí mamá, papá orando, siempre me despertaba bien temprano y ya estaban leyendo la palabra. Entonces eso queda grabado en las mentes de nuestros hijos. Entonces dé un buen ejemplo usted y con amor, con cariño usted diríjale siempre hacia el Señor. Estaba el pastor mencionando el libro de Jeremías, y este profeta también es parte de nuestra conversación, porque Jeremías, él nació durante un periodo bien difícil. ¿Sabía usted que nació en un momento donde era prácticamente prohibido buscar del Señor, ¿verdad? Entonces él nació durante lo que iban a ser tiempos difíciles, donde muy pocos eran los que servían al Señor. Entonces, ¿verdad? La palabra nos enseña que él sería un hombre de lágrimas.
Fue él quien escribió el libro de Lamentaciones. Piensen eso. Y él fue el vocero de Dios cuando era peligroso hablar de Dios, ¿verdad? Vemos que nuestras naciones, incluso Israel, ¿verdad?, han pasado, ¿verdad?, esclavitud y a la vez persecución de los cristianos. Lo hemos visto en Babilonia, lo hemos visto en Egipto, lo hemos visto, ¿verdad?, en Israel, incluso con reyes corruptos, ¿verdad? Entonces él nació en ese periodo donde era peligroso hablar de Dios, pero Dios lo usó grandemente. Entonces, ¿verdad?, Dios tuvo que hacerle saber que lo había escogido antes de nacer, y por eso él escribió estas palabras. Y él mismo reconoció: antes que te formase en el vientre te conocí, ¿verdad? Y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta en las naciones. Otro verso dice que Dios nos ha puesto como sacerdotes y profetas a las naciones, ¿verdad? Otro dice que somos embajadores en la tierra, ¿verdad? Un embajador es alguien que representa otro reino estando en un reino ajeno, pero no es de ese reino está representando. Cristo también dijo en el Getsemaní, ¿verdad?, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso es un embajador, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero traemos la bandera de Dios, la bandera de Cristo, para promulgar y esparcer el evangelio, ¿verdad?, del reino del Señor. Entonces, cabal, lo que decía nuestro pastor, qué trágico hubiera sido para Israel si este poderoso profeta hubiera sido abortado. Imagínense, el bebé abortado, qué tal si iba a ser el próximo presidente, qué tal si iba a ser el científico que iba a encontrar el medicamento para curar el cáncer. Imagínense. Entonces no debemos de darnos, ¿verdad?, ese lujo de cortar la vida antes de nacer. Yo recuerdo escuchar historias donde un predicador estaba en campaña, ¿verdad? Y en esa noche, cuando hizo el llamamiento, solo uno recibió a Cristo. Y ese uno terminó siendo Billy Graham, terminó siendo Benny Hinn, terminó siendo un gran evangelista. Imagínense entonces el impacto a todo el mundo que puede ser una persona, ¿verdad? Hemos conocido de Martín Lutero y también Martin Luther King Jr., ¿verdad? Grandes personajes, ¿verdad? Para no ir tan lejos, el apóstol Pablo, ¿verdad? Esteban, que fue el primer mártir, ¿verdad? Tantos personajes. Ruth, imagínense Ruth, si no hubiera nacido Ruth, ¿verdad?, todo el pueblo de Israel hubiera sido destruido. Amén. ¿Verdad? Sin Moisés, ¿qué hubiera pasado en Egipto? ¿Verdad? No hubieran cruzado el Mar Rojo. Entonces, tantos personajes, ¿verdad? Para esta hora has nacido, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, si ves qué tan importante es, vamos a ver un ejemplo más, ¿verdad? Un ejemplo más, que es Juan el Bautista. Y esto está en Lucas, el primer capítulo, ¿verdad? Cuando aconteció que Elizabeth y María, ¿verdad?, descubrieron que estaban ambas embarazadas. En el verso 41 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación, el saludo de María, la criatura, que era Juan el Bautista, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué lindo que poder ver que ahí se mueve el Espíritu, ¿verdad?, alrededor también de el embarazo, ¿verdad? Es una bendición del Señor, ¿verdad? Los hijos son una bendición. Wow. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, hablándole Elizabeth a María, y bendito el fruto de tu vientre. El fruto era Cristo, que estaba en el vientre, ¿verdad?, que no había nacido todavía. Entonces, miremos un poco cómo fue, ¿verdad?, el tiempo que Juan el Bautista, cómo se proclamó, ¿verdad?, que él iba a nacer. Dice un poquito antes, en el mismo capítulo: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón
que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Esto fue, ¿verdad?, el anuncio a María. Disculpen, yo pensé en Elizabeth, pero era el anuncio a María. Y el ángel le dijo: el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba que decía ella: ¿qué salutación sería esta? ¿Verdad? Porque siendo ella humilde, decía: bueno, como que me tienes así exaltada, ¿verdad?, separada para algo, pero era uso santo, ¿verdad? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, dice, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Imagínense qué importante era este embarazo, ¿verdad?, este nacimiento. Y luego dice el 33: reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí estaba cumpliéndose la profecía que vendría de la casa de David. Entonces María dijo al ángel: pero ¿cómo será esto? Dice: pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, subráyele ahí, ¿verdad?, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Literalmente Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido. Aquí se dio cuenta María: hijo en su vejez. Ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, y la que llamaban estéril, porque nada, esta es mi parte favorita, nada, diga nada, nada imposible nada. para Dios. Qué lindo. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Estaba aceptando ella este gran milagro: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y de ahí el ángel se fue de su presencia. Pastor, dos tremendos personajes ahí, ¿verdad?, incomparables, que el Señor anunció que iban a nacer. Imagínense, Juan el Bautista, ¿verdad?, y Cristo. Y de hecho Juan el Bautista fue quien introdujo a Cristo, ¿verdad? Así es, amén. Juan andaba predicando cuando Jesús llegó y dijo, ¿verdad?, he aquí que detrás de mí viene otro que todavía con más poder va a predicar, ¿verdad? Y dijo: y de hecho aquí está, aquí ha llegado a vosotros, ¿verdad? Qué tremendo, qué privilegio tuvo Juan, ¿verdad?, de introducir a Cristo. Qué maravilloso eso, esa parte donde se encontraron esas dos mujeres, ¿verdad?, que estaban embarazadas ambas. Y vemos que, como dice ahí donde estabas leyendo, cuando dice al 6º mes, ¿verdad? Quiere decir que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesucristo. Amén. Entonces Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando vino a visitar a María. Vino a visitarla, ¿verdad? Y cuando Elizabeth llegó con 6 meses de embarazo de Juan el Bautista a María, a quien después el ángel Gabriel, el mismo ángel, le había anunciado también que ella concebiría en su vientre y que sería por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo cual es un milagro, ¿verdad? Porque Cristo, digamos, fue concebido en el vientre de María sin intervención de varón, sin que se juntasen, como dice María con José. Dice que ella concibió, dice, antes que se juntasen.
se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces te imaginas, estaba pensando ahorita, cuando estas dos, en los embarazos de estas dos mujeres, ¿verdad? De Elizabeth, que nacería Juan el Bautista, y María, que nacería el mismo Cristo. Ahora, hay algo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si una de las dos hubiera tenido un aborto, ¿verdad? Wow. Qué tremendo hubiera sido, porque a Juan el Bautista Dios lo había señalado ya para que fuese el precursor que anunciaría a Cristo, que iría adelante de Cristo, que sería, digamos, ese que iría abriendo, como quien dice, la brecha adelante. Sí. Sería un precursor adelante de Cristo. Por eso Juan el Bautista, cuando él se presentó, Juan el Bautista andaba allá en el desierto de Judea, en el río Jordán y todo eso, y estaba bautizando a la gente. Él predicaba el bautismo de arrepentimiento y todo, y la gente venía a él, y él anunciaba que tras él venía uno. Dijo: tras mí viene uno más poderoso que yo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dijo. Y dijo, yo bautizo en agua, dijo, yo bautizo con agua, pero él viene y él lo bautizará en el Espíritu Santo. Y él fue quien después anunció, cuando Cristo venía entre la gente, también para ser bautizado a los 29 años de edad, Cristo, Juan, al verlo, él testificó y dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero bien, volviendo a lo de cuando ellos estaban en el vientre de esas mujeres, cada uno, se sabe que José, cuando él vio o supo que María estaba embarazada, José se fue, porque cuando ella estaba embarazada, y al ver eso, él, dice la Biblia, y pensando él en esto, o sea, en el embarazo de ella, capítulo 1 de Mateo 1, dice que el Evangelio de San Mateo, dice: y pensando él en esto, ¿verdad? José, o sea, cuando la vio encinta a su prometida, ¿verdad? Porque estaban comprometidos ya, pero no se habían juntado. Antes que se juntasen, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, José, dice, quiso dejarla secretamente. Porque, o sea, él, cuando la vio embarazada, él dijo: bueno, ¿cómo es que está embarazada? ¿Verdad? ¿Te imaginas las ilusiones de él? Él se había comprometido con ella para casarse y para formar una familia, un hogar. Pero al estar ella embarazada, antes que se juntasen, él, preocupado, pensaba en eso. Y él pensaría y diría: bueno, si la denuncio ante los ancianos, lo que le tocaba a María era que la apedrearan, que la mataran a piedra, ¿verdad? Por haberse juntado a alguien, supuestamente, digo supuestamente porque ella no se había juntado, sino que era por obra del Espíritu Santo. Pero la gente, al verla embarazada, pensarían, y el mismo José pudo haber pensado: ¿cómo es que ella está embarazada si no nos hemos juntado, no hemos tenido nada como pareja, ¿verdad? Entonces dice, pensándole en esto, quiso dejarla secretamente. O sea, él escogió mejor irse sin decir nada. Dijo: no la puedo denunciar porque ¿qué le tocaría a ella, ¿verdad? ¿Y qué le hubiera tocado si la hubiera denunciado y la hubieran apedreado, ¿verdad? Y hubiera muerto María embarazada? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera tenido que hacer Dios, ¿verdad? Ya tenía ella esa criatura en el vientre. Pero José, como era justo, dice la Biblia, y no quiso infamarla, él optó por la decisión que era, podemos decir, lo peor para él, que era irse. Entonces él quiso dejarla secretamente y se fue. Él se fue. Pero más adelantito, cuando él estaba por allá durmiendo,
Ya cuando se había ido, un ángel vino a él en sueños y le dijo: José, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había dicho, y recibió a su mujer. Y luego continúa diciendo, y dice, pero no la conoció. O sea, no se refiere a que no la había visto físicamente, sino que no la conoció como pareja, como esposo y esposa. No la conoció hasta que nació su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces vemos ahí, tanto Juan el Bautista como Jesús fueron milagrosamente concebidos, ¿verdad? En el caso de Juan el Bautista, porque Elizabeth era estéril y tanto Elizabeth como Zacarías eran ya avanzados en edad y no habían tenido hijos en su juventud, y ahora ya mayores venía ese niño, porque Dios en su misericordia le dio ese niño, ¿verdad? Y ya en su edad avanzada, y ella estéril, pero ella concibió porque el ángel vino y le dijo: van a tener un hijo. En este caso le anunció a Zacarías, ¿verdad? Mientras él oficiaba ahí en el templo. Y cuando el ángel le dijo: aquí tu mujer Elizabeth tendrá un hijo, él dijo: ¿y cómo va a ser eso? Sí, ¿verdad? O sea, él no creyó, dijo: ¿en qué conoceré esto? ¿En qué conoceré? ¿Verdad? No creyó. Zacarías no creyó. Y el ángel le dijo: bueno, no creíste lo que te dije. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y no vengo con mentiras. Yo soy Gabriel, y por cuando no creíste, he aquí quedarás mudo. Quedarás mudo hasta que esto acontezca. Inmediatamente él perdió el habla y se quedó todos los 9 meses sin hablar, ¿verdad? Hasta el punto cuando iban a nacer el niño y la gente le decían: ponle Zacarías, porque nadie se llama Zacarías aquí de parte de tú, y en fin, ¿verdad? Y él escribió, dice, en una tablilla él escribió, dijo: no, Juan es su nombre. Juan es su nombre. Escribió, porque no podía hablar hasta el momento de nacer el niño, hasta que el niño nació, y ahí él recibió de nuevo su habla, ¿verdad? 2 niños preciosos, ¿verdad? De un gran ministerio de Juan el Bautista, que fue un fiel siervo de Dios hasta que murió decapitado. Es un hombre que tiene un lugar especial en el reino de los cielos. Juan el Bautista, que bautizó a Jesús a la edad de 29 años, cuando comenzaba a ser de 30. Jesús fue bautizado por Juan, y Juan predicó el arrepentimiento y el bautismo para perdón de pecados, el mismo tema que el mismo Cristo predicó también después, el arrepentimiento, y decía también: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Cristo. Así que imagínate esos 2 niños, ¿qué tal que los hubieran abortado? ¿Qué hubiera tenido que hacer Dios? Como decía Felipito, cuántos siervos hay, hombres que se han destacado en ministerios predicando la palabra a las naciones, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque nacieron. Entonces, bueno, nosotros claramente estamos al lado de la vida, ¿verdad? Porque Dios es el que da la vida. El enemigo es el que viene para matar. Cristo lo dijo. El ladrón, dijo, refiriéndose a Satanás. Juan 10:10 dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dijo Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la vida de Cristo, la vida de Dios. Dios da
la vida y la sostiene. Y desde el vientre de nuestra madre y aún antes de nacer, Dios ya nos conocía. Así que gracias a Dios por eso. Amén. Felipito. Mientras hablaba el pastor aquí, yo estaba pensando en una pregunta, pero ya el Señor me la respondió en el corazón. Mi pregunta iba a ser: ¿por qué Dios quiso usar la mujer para engendrar este bebé? Porque Dios tiene el poder para crear. Amén. Así como lo hizo con Adán, ¿verdad? Adán no nació, sino que fue creado, ¿verdad? Por Dios. Pero hay muchas cosas ahí. Dios ya había, la palabra ya nos enseñaban profecías, y que iba a venir iba a ser descendiente de David. Entonces era una profecía cumpliéndose, y a la vez para salvar a la humanidad, ¿verdad? Tiene sentido que tendría que venir de la humanidad, simiente de hombre, para que pudiera ser hijo de hombre también, ¿verdad, pastor? Sí, entonces lo iba yo a poner en una posición aquí en el momento en vivo, pero ya el Señor me la respondió de una vez ahí. Hay algunas cosas que nos podemos llevar. ¿Qué nos podemos llevar de este tema, verdad? Que ya estamos concluyendo aquí. Hay 3 cosas que queremos mencionar. Número 1, que para el Señor la vida es sagrada, como nos decía nuestro pastor. Es sagrada la vida desde el vientre hasta la tumba. Desde el vientre hasta la tumba. Número 2, que la oferta de Dios de vida eterna nos demuestra, es prueba del valor de la vida que Él le da, ¿verdad? Que es prueba para Él el hecho de la vida eterna, porque si no sería algo limitado. Entonces por eso queremos llevarles a lo tercero, ¿verdad? De la importancia de recibir a Cristo como tu Salvador para obtener hoy esa vida eterna. Siempre damos esa oportunidad, porque no hay mejor día como hoy para venir a Cristo. Es decir, ¿verdad? En Cristo tenemos la vida, y como decía también, vida en abundancia. Eso nos está hablando de la vida eterna, ¿verdad? Como dijo Cristo, he venido para dar vida. Eso es vida aquí en esta vida material, natural. Y vida en abundancia nos habla de la vida eterna, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Preciosa conversación, pastor, papá. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y vamos a darle gracias. Amén. En este momento. Gracias, Padre bendito, por esta palabra tan refrescante, inspiradora, Señor. Sabemos que tú eres creador, eres digno de toda alabanza, adoración, y eres tú quien ha inspirado esta palabra, Señor. Pedimos que vaya hasta el centro del corazón de cada uno, que quede grabado ahí, que sean salvos algunos babies, Señor, que estaban en peligro del aborto, Señor. Que se promulgue esta palabra a los confines de la tierra, Señor, porque hay muchos siervos de Dios, Padre, que pueden surgir a través de esa vida, Señor. Tú eres el único quien da vida, y eres el único quien tiene el derecho de quitarla. También Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Dijo el Señor, ¿verdad? Padre, en tus manos ponemos nuestros hijos también, Señor, que son de Amén. Alto valor en tus ojos. Guárdalos y siempre llévalos por sendas de justicia, que te amen, que te sirvan, que te adoren. En el nombre de Jesús, cumple tu propósito en ellos, Señor. Y si hay alguien allá, Señor, pasando a dificultad, pedimos que estés con ellos. Si alguno de ustedes también quiere dar su vida a Cristo, puede repetir estas palabras conmigo. Padre celestial, sí, Señor, reconozco que soy un pecador. Amén. Me arrepiento de todos mis pecados. Sí, Señor. Con mi boca yo confieso que Cristo es Señor y Salvador Así de mi vida. Es. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Qué lindo que has pasado este momento con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición. Recuerda, como siempre, ¿verdad?, que puedes encontrar estas grabaciones aquí en Facebook, en la página de nuestro pastor, como también en YouTube, buscando ahí AP Church Dallas. Ahí saldrán todas las grabaciones. Y por supuesto nuestra página en línea apdallas.org. Si te quedaste con
hambre y sed, ¿verdad?, de la palabra y de hambre y sed de justicia, recuerda nuestros servicios también en la tarde, los domingos en vivo en nuestro campamento en 3115 Borger Street, ahí en Dallas, Texas, ¿verdad? Fácil se encuentra la localidad. Y por supuesto el próximo viernes estaremos en vivo nuevamente, pero en inglés, en el servicio de jóvenes, para traer esta palabra. Bueno, que el Señor te bendiga y te guarde, ¿verdad? Disfruten de su fin de semana, pastor, como siempre ha sido un placer. Amén. Gracias. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Amén. Y nos vemos en la próxima.